Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Se nos pasó el problema tecnológico que teníamos. Bien, jóvenes, vamos a continuar con el desarrollo que comenzamos en la segunda hora de la clase de ayer sobre el derecho a la protección de la vida privada de la persona, ¿cierto? En este sentido, ayer ya desarrollamos la parte conceptual, ¿cierto?, de lo que es la vida privada. Vimos también, digamos, en qué consistía el derecho a la protección de la vida privada, ¿cierto? Y vimos, por lo tanto, los elementos, ¿cierto?, o atributos que integran fundamentalmente la protección de la vida privada, y también alcanzamos, ¿cierto?, a ver algunos límites, ¿cierto?, a la vida privada. Y señalamos dentro de este último aspecto, donde quedamos el día de ayer, es que la vida privada tiene como límite, ¿cierto?, las libertades informativas, entendiendo por tales las que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentran fundamentalmente en el artículo 19, número 12 de la Constitución, que es la referente, ¿cierto?, a la libertad de información y de opinión. En este aspecto señalamos, por lo tanto, que las libertades informativas, ¿cierto?, tienen que respetar el ámbito de la vida privada de las personas, y por lo tanto, en este sentido, la libertad de información normalmente, ¿cierto?, solo puede referirse a perspectivas que son relevantes para la vida social, que son de interés, ¿cierto?, para la vida, digamos, de la comunidad en cuanto tal. Desde este punto de vista, por lo tanto, cuando estamos ante hechos o conductas que son de carácter relevante para, o son de interés para la comunidad en su conjunto, vamos a encontrarnos que ellas no forman parte, por lo tanto, de la vida privada de la persona. Y ayer dimos algunos ejemplos en la materia, ¿cierto?, y en este sentido también señalamos algunos casos, ¿cierto?, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió a este aspecto. Y quedamos precisamente en una de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Ricardo Canese con Paraguay, una sentencia del 31 de agosto de 2004, donde la Corte Interamericana reitera en su párrafo 103, ¿cierto?, que el acento del umbral diferente de protección no se asienta, ¿cierto?, en la calidad del sujeto, vale decir, de la persona, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Por lo tanto, siempre lo relevante para ver si estamos en el ámbito de la vida privada de la persona o salimos del ámbito de la vida privada de la persona y estamos en el ámbito legítimo de la posibilidad de informar sobre, ¿no es cierto?, actos de dicha persona, el elemento determinante para saber si estamos haciendo un legítimo uso de la libertad de información y no estamos, ¿no es cierto?, afectando ni atropellando, ¿cierto?, la vida privada de la persona, es el carácter, ¿cierto?, que tiene la información. Si esa información es una información de interés público, de relevancia pública para la vida en sociedad, estamos, por lo tanto, en la dimensión legítima de la libertad de información y, por lo tanto, estamos fuera del ámbito, ¿cierto?, fundamentalmente de protección,
¿cierto?, de la vida privada. Ahora, por el contrario, si la información no es de interés público, no es de relevancia pública y por lo tanto no es importante, ¿cierto?, para la comunidad, en definitiva, ¿cierto?, allí estaremos, ¿cierto?, en un mal uso o en un uso fuera del ámbito legítimo de la libertad de información y estaremos, por lo tanto, atropellando todo lo que es la vida privada de la persona. Señalados estos aspectos, podemos, en este sentido, señalar también que la ley sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, en el artículo 30, también señala que son hechos de relevancia o trascendencia pública o de interés público real los referentes al desempeño, ¿cierto?, de las funciones públicas, los realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento tenga interés público real, las actividades a las cuales haya tenido acceso el público a título oneroso o gratuito, entre otras, ¿cierto? Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, señalar que la libertad de información se desarrolla, ¿cierto?, y da cuenta fundamentalmente de esos actos que son de relevancia pública o de interés público real. Y por lo tanto, no debe entrar, ¿cierto?, a informar sobre ámbitos que sean de la vida privada de las personas. Aquí voy a ponerles un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor en esta perspectiva. Vamos a poner el ejemplo, ¿cierto?, de un matrimonio, ¿cierto?, cosa que ocurrió realmente en España, en el cual ambos miembros, la pareja, por lo tanto, cada uno de ellos tenía, ¿cierto?, una situación económica muy buena. Al mismo tiempo, unos se dedicaban fundamentalmente a las empresas constructoras de vivienda, ¿cierto?, y tenía varias empresas en ese sentido, y el otro se dedicaba fundamentalmente a lo que era la actividad, ¿no es cierto?, fundamentalmente del turismo. Y en definitiva, ¿no?, en un momento determinado, ¿no?, un medio de comunicación español informa, ¿no?, que esta pareja, ¿cierto?, se va a separar, se van a divorciar, ¿cierto?, y señala que la razón de este divorcio es eventualmente la existencia de un hijo extramatrimonial de la pareja, ¿cierto? Y por lo tanto, esta información, ¿cierto?, hay que analizarla desde la perspectiva de cuáles son los elementos de relevancia pública, ¿cierto?, que importan, por lo tanto, a la sociedad en su conjunto, ¿no?, y eventualmente cuáles son aspectos de la vida privada de esa pareja y que no debieron ser informados. En este sentido, veamos, digamos, cuál es la opinión de ustedes en el sentido de si toda esa información publicada es de relevancia pública o solo es parte o nada de esa información es de relevancia pública. Y por lo tanto, ¿no?, veamos si el periódico, ¿cierto?, a través de toda esa información, ¿no?, desarrolló un uso legítimo de la libertad de información sobre asuntos de relevancia pública o solo parcialmente o toda la información es ilegítima desde el punto de vista, ¿cierto?, de la relevancia pública, que es el ámbito
que solo puede tocar la libertad de información. Veamos, digamos, opiniones de ustedes. Se ofrece la palabra. Abramos los micrófonos y opinemos. Profesor, ¿podría repetir? El caso es que se me cayó el internet y no lo pude escuchar bien. Se escuchó cortado. Ya. Vuelvo a repetirle, ¿cierto?, la situación. Estamos ante un matrimonio, ¿cierto?, de muy buena situación económica, ¿cierto?, en la cual uno de ellos, ¿cierto?, tiene varias empresas constructoras, digamos, de viviendas y por lo tanto tiene, digamos, también muchos trabajadores en esa perspectiva, ¿cierto? Y el otro se dedica fundamentalmente al ámbito, ¿cierto?, fundamentalmente del turismo, y también tiene, ¿cierto?, mucha actividad en el ámbito del turismo y muchas oficinas, ¿cierto?, dedicadas fundamentalmente a la venta, ¿cierto?, de eventos turísticos, pasajes, etc. Y en este sentido, en un momento determinado, un periódico de, ¿cierto?, una ciudad importante de España publica, ¿cierto?, la siguiente información respecto de ese matrimonio, ¿cierto? Informa que ese matrimonio se va a divorciar, ¿cierto?, y señala que ese divorcio se desarrollará fundamentalmente por el hecho de haberse descubierto, ¿cierto?, por parte de la pareja la existencia de un hijo, ¿cierto?, extramatrimonial, ¿cierto? Por lo tanto, hay dos informaciones. Una, ¿cierto?, el divorcio de esa pareja importante dentro, ¿cierto?, de la actividad económica, ¿cierto?, y por otra parte, la razón del por qué esa pareja se va a divorciar. Entonces, el tema aquí es fundamentalmente, ¿cierto?, determinar qué información puede ser legítima de informar, por lo tanto, a la opinión pública en general, ¿cierto?, sobre el divorcio de la persona o la causa del divorcio de esas personas, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿cuál de esos aspectos es de relevancia pública o si es uno solo de ellos de relevancia pública o ninguno es de relevancia pública o todos son de relevancia pública? Porque eso es lo que legitima, ¿cierto?, el uso de la libertad de información. Porque si ninguno de esos aspectos es de relevancia pública, ¿cierto?, habría, por lo tanto, un uso abusivo de la libertad de información, ya que en definitiva estaría vulnerando ámbitos de la vida privada, ¿cierto?, de ese matrimonio, ¿cierto?, en proceso de divorcio. Por lo tanto, esa es la situación y ustedes, por lo tanto, tienen la posibilidad de opinar, ¿cierto?, sobre dicha situación y dar también las razones de por qué a ustedes les parece, ¿cierto?, que uno de esos aspectos o ninguno de esos aspectos es de relevancia pública o los dos aspectos son de relevancia pública. Por lo tanto, está clara, ¿cierto?, la situación. A mi parecer, profesor. ¿Quién habla? Camila. Camila, adelante. Encuentro que a lo mejor ya el tema del divorcio podría ser de interés público, ya que igual es una información que se puede que la gente se investiga, podría encontrarla por los registros civiles, pero ya la parte del hijo ilegítimo encuentro que es más por morbo que porque de verdad sea un interés público real. Que lo publican así como solamente para poder criticar y que la gente diga, oh, ese matrimonio se separaron por esto. Pero más allá de que de verdad sea algo que necesite saber la gente, no. Perfecto, muchas gracias, Camila. Veamos si los demás están de acuerdo, si tienen opiniones distintas. Por lo tanto,
despierten y vamos abriendo el micrófono y participando de este asunto, ¿cierto? Que en definitiva permite, ¿no es cierto?, deslindar lo que es libertad Profe, de información y lo que es vida privada de la persona. Sí, adelante. ¿Quién habla? Isabel Isabel, adelante. Urrutia. Muy bien, Isabel. Yo le quería decir que concuerdo con mi compañera y creo que eso, por ejemplo, la libertad de opinión e información, en lo personal es súper importante porque si uno no tiene libertad de opinión, volveríamos al tiempo donde estábamos sumamente así como que no podíamos decir nada porque todo iba a estar malo y no iban a castigar por lo que pensábamos. Pero yo no creo que eso hoy en día se respete tanto, la verdad. Ya, pero ¿cuál es tu opinión sobre el caso concreto? Isabel. Pucha, profe, eso la verdad como que no podría decirle más, así como no quiero meter la pata. ¿Ah? Pero si no importa, aquí se puede meter la pata sin ningún problema, digamos. Donde no se puede meter la pata es después en las evaluaciones, ¿cierto? Porque ahí, digamos, hay una nota. Pero aquí, digamos, puedes hablar libremente y dar tu opinión, digamos, ¿cierto? Si en este caso, digamos, la información publicada en un medio de comunicación social acerca de este matrimonio, ¿cierto? Y en este sentido, la situación de divorcio de ellos y a su vez la causa del divorcio, ¿cierto?, son aspectos de relevancia pública o es de relevancia pública solo uno de ellos, como opinó tu compañera anterior, que dijo que solo podía ser de relevancia pública, digamos, y podía ser de interés del conjunto de la sociedad, ¿cierto?, la situación de divorcio misma, pero no, digamos, la causa del divorcio, porque eso era parte, ¿cierto?, de la vida privada de esa pareja, ¿cierto? Desde ese punto de vista, por lo tanto, tú puedes señalarnos si coincides con esa opinión o si tienes otra opinión distinta, ¿cierto? Vamos, Isabel. No, la verdad es que coincido con ella. También me parece que es demasiado exponer el porqué del divorcio, pero aún así creo que ya exponer el divorcio es mucho. Como que no, yo opino que no debería nada ser de interés público. Pero por último, en el caso de que sí lo fuese, porque como le digo, no quiero equivocarme, no quiero meter la pata, pero en el caso de que el divorcio sí fuese de interés público, sí me parece que el motivo está de más. Ya, muchas gracias, Isabel. ¿Alguien más quiere opinar? Pero yo creo que ninguno de los dos debería publicarse. Ya, lo vamos a analizar más profundamente, es lo que has señalado, digamos, y lo que señaló también tu compañera. Pero veamos si hay otras opiniones. Profesor, hay ¿Sí? dos opiniones en el chat. Perfecto, no, pero la idea es que la manifiesten libremente a través del micrófono. Es que esas dos compañeras no tienen en buen estado sus micrófonos. Ah, Entonces, si se las leo. Ya, por favor. Ya, Sofía dijo, ninguna de las dos informaciones son legítimas, porque no son de relevancia pública. Ambas son Ya. informaciones que pertenecen a la vida privada. Ya, Y Abril, perfecto. y la compañera Abril puso, el matrimonio es de relevancia pública si afecta o incide en el negocio. Pero también está con lo que la parte de la información de por qué fue el divorcio no es de relevancia. Bien. ¿Hay alguien más que quiera participar? Profe. Sí, ¿quién habla? Sigrid. Sigrid, adelante. Yo coincido con mis compañeras que el motivo del divorcio estaría de más porque
la información pública igual se filtra en ciertas ocasiones, entonces podría ser muy morboso ponerse a ver por qué se separó cada persona, porque obviamente llevarían un registro. Y típico ahí, para pasar la mañana, ven a los conocidos por qué fue la causa real. Eso ya afectaría a lo que es a la persona y su vida privada. Estaremos transgrediendo también, puede ser en parte el honor, porque para el honor para algunas personas es una cosa y para otras es otra cosa. Y de acuerdo a lo del matrimonio, sí, ese sí es de interés público para mí, como tal. Claro. ¿Y por qué sería de interés público para ti el divorcio mismo? O sea, ¿Y qué impactaría el divorcio, digamos, en la colectividad, digamos, de esa ciudad? Es que puede ser al adquirir algún beneficio, porque generalmente para adquirir algunos beneficios que da el gobierno o algunos préstamos o algo, se tiene que estar casado. Por ejemplo, para acceder a algo, hay varias instituciones, a mí me tocó ir a un colegio católico donde tenía que estar como el matrimonio casado y todo, entonces sí era de interés para ellos por lo menos. Ya. Bien, vamos a razonar un poquito, digamos, sobre esta materia. En este sentido, lo que señalaron algunos de los compañeros, en el sentido que aquí había elementos de relevancia pública, como era el divorcio mismo de estos empresarios, ¿cierto?, españoles, ¿cierto?, que por lo tanto tenían actividad empresarial, digamos, importante, y por lo tanto, ¿cierto?, ese hecho puede ser de relevancia pública y vamos a explicar por qué. Pero también tenemos que señalar previamente que obviamente la causa del por qué ese matrimonio, ¿no es cierto?, se divorcia es parte, como ustedes bien han señalado, ¿cierto?, es parte de la vida privada de ellos y por lo tanto los motivos, ¿cierto?, en definitiva les pertenecen a ellos y no son de relevancia pública, ¿cierto?, y por lo tanto, ¿cierto?, la información es ilegítima desde esa perspectiva, ¿cierto? Y por lo tanto, esa información ilegítima puede tener una sanción para el medio de comunicación social que la entregó, digamos, afectando, por lo tanto, la vida privada de la persona y, por lo tanto, las personas podrían incluso obtener, digamos, una indemnización, ¿cierto?, por el hecho de que el medio de comunicación haya develado esa parte, ¿cierto?, de su vida privada. Por otra parte, cabe preguntarse por qué es de incidencia pública o de relevancia pública, ¿cierto?, el divorcio de estos empresarios. Por la sencilla razón de que al divorciarse estos empresarios, obviamente se va a afectar la actividad, ¿cierto?, de los trabajadores que laboran en sus empresas, ¿cierto?, y servicios, ya que obviamente al divorciarse, ¿cierto?, va a haber una separación, ¿cierto?, de bienes y por lo tanto puede que algunas de las empresas, ¿cierto?, tengan que eventualmente liquidarse, ¿cierto?, y esa situación obviamente es de interés público. ¿Por qué? Porque puede afectar, ¿cierto?, la posibilidad de mantener o no el trabajo por parte de un número apreciable de trabajadores que participan en las empresas constructoras o en las empresas de servicios de turismo, ¿cierto? Y desde este punto de vista, ¿cierto?, el hecho de que esa masa, ¿cierto?, de bienes que correspondía al matrimonio, ¿cierto?, se separe, en definitiva puede implicar racionalización de la actividad laboral, ¿cierto?, o en definitiva el dejar de funcionar alguna de las actividades, ¿no es cierto?, que en definitiva tienen un impacto
porque implica, ¿no es cierto?, contratación o no contratación de trabajadores, aumento o eventual disminución de remuneraciones de quienes están trabajando en dichas actividades. Desde ese punto de vista, por lo tanto, obviamente la existencia, el divorcio de esta pareja de empresarios tiene relevancia, ¿no es cierto?, pública por las razones que hemos señalado, ¿no? Y en cambio, ¿cierto?, la razón de la separación les pertenece al ámbito de su vida privada y por lo tanto no es materia, ¿cierto?, que sea de relevancia ni de interés, ¿cierto?, de interés en términos de, ¿cierto?, que sea importante para la comunidad, ¿cierto?, el saber, ¿cierto?, la razón del divorcio, lo que solo le interesa a ellos y no a la comunidad, ¿cierto? Desde este punto de vista, ¿cierto?, solo lo que es de relevancia pública, ¿cierto?, puede ser informado, ¿cierto?, y por lo tanto, ¿cierto?, aquello que no es de relevancia pública no puede ser informado porque pertenece al ámbito de la vida privada de las personas. ¿Está más o menos claro? Sí, profe. Muy bien. Bien, vamos a continuar. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? No, profe, que sí, ya estaba claro. Gracias. Ya, perfecto. Bien. Por lo tanto, vamos a hacer un breve análisis de qué hechos son de relevancia pública para que ustedes los tengan también claros, ¿cierto?, para el momento en que realicemos la evaluación, ¿cierto?, de estos derechos, ¿cierto? En este sentido, podemos decir que los hechos que están relacionados con la responsabilidad y competencias en el desarrollo de la función pública efectivamente son hechos de relevancia pública. Por lo tanto, si yo desempeño bien o mal, ¿cierto?, mi función como parte de la administración del Estado, obviamente ello es de relevancia pública y ello puede ser, por lo tanto, perfectamente informado por los medios de comunicación. También son hechos de relevancia pública los hechos que están relacionados, ¿cierto?, con esta actividad, ¿cierto?, pública que desarrollan, ¿cierto?, las personas. A su vez, los hechos que están relacionados también con las cualidades y expectativas que la autoridad o funcionario público puso de relevancia para el ejercicio de su cargo a través de documentos, de declaraciones u otras modalidades. Desde este punto de vista, por lo tanto, si yo fui candidato a diputado o a senador o a presidente de la República y fui elegido, digamos, manteniendo, ¿cierto?, una determinada perspectiva, ¿cierto?, si en definitiva esa perspectiva no la mantengo cuando estoy en el ejercicio del cargo y desarrollo actos que son incompatibles con la perspectiva que yo señalé al ser candidato, obviamente, ¿cierto?, esa disparidad, ¿cierto?, entre lo dicho y lo hecho, ¿cierto?, constituye también hechos de relevancia pública y que permiten, por lo tanto, ¿cierto?, ser informadas para que la ciudadanía, por lo tanto, pueda formarse una opinión respecto de la persona. Dentro de esta perspectiva, por lo tanto, señalemos también, por otro lado, que nos parece indispensable considerar que no existe intromisión ilegítima en la vida privada de la persona o de su familia cuando se informa de estos actos o conductas que son de relevancia pública y constituyen eventualmente delitos o dañan a terceros o afectan
el bien común, ¿cierto?, de la sociedad, ¿cierto? Por lo tanto, hasta aquí podemos dejar, ¿cierto?, el análisis de cuáles son los límites del derecho a la protección de la vida privada de las personas, y sabiendo que este límite está dado fundamentalmente por la libertad de información, ¿cierto?, en la medida que esa libertad de información tiene como tarea, ¿cierto?, entregar la información a la comunidad, ¿cierto?, sobre los hechos y conductas de las personas que son de relevancia pública, que causan algún impacto, por lo tanto, en la vida de la colectividad, o eventualmente constituyen delitos, ¿cierto?, o dañan a terceras personas. Tenemos que señalar, a su vez, que en una reforma constitucional reciente, ¿cierto?, que se practicó el año 2018, ¿cierto?, a través de la ley número 21.096, que es la ley de reforma constitucional respectiva, se modificó el artículo 19, número 4 de la Constitución, que es el que, como ya hemos señalado desde un inicio, ¿cierto?, protege la vida privada de las personas y la honra también de las personas y su familia, ¿cierto? Ese era el texto original, ¿cierto?, del 19, número 4, pero esta reforma constitucional de 2018 agregó, ¿cierto?, la perspectiva, ¿cierto?, de que además de esos dos derechos, también el artículo 19, número 4, asegura la protección de los datos personales y, por lo tanto, agrega el texto constitucional en la parte nueva: el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Por lo tanto, el texto, por una parte, señala la protección de los datos personales y, por otra parte, sujeta a la reserva de ley, ¿cierto?, la determinación de la forma y las condiciones, ¿cierto?, en las cuales se realizará el tratamiento y también la protección de esos datos personales, ¿cierto? Por lo tanto, planteémonos cuál era la situación anterior a esta reforma de 2018. Y podemos decir que en la perspectiva anterior a esta reforma constitucional de 2018, al artículo 19, número 4, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con que la protección de datos personales había sido considerado como un derecho implícito o no enumerado, tanto por la doctrina constitucional, ¿cierto?, como también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y en este sentido, ¿cierto?, podemos señalar que el Tribunal Constitucional ya había emitido dos sentencias, ¿cierto?, sobre la necesidad, ¿cierto?, de asegurar este derecho no enumerado o este derecho implícito, ¿cierto?, a la protección de los datos privados, ¿cierto?, de los datos de carácter personal. Y así, por lo tanto, se habían emitido las sentencias Rol 1732 del año 2010 y también la sentencia 1800-10 también del 21 de junio del año 2011, dentro del ámbito de aseguramiento y protección, por lo tanto, de estos datos, ¿cierto?, que formarían parte, en un sentido amplio de la expresión, de lo que es la vida privada, ¿cierto? Cabe señalar que la introducción del derecho a la protección de datos personales en forma expresa en el texto constitucional lo dota a este derecho, ¿cierto?,
de autonomía respecto del derecho al respeto y protección de la vida privada. Por lo tanto, hay un derecho autónomo nuevo que se consagra mediante esta reforma constitucional del año 2018. Por lo tanto, el derecho a la protección de datos personales es un derecho que se diferencia claramente del derecho a la vida privada, tanto por su objeto como por su contenido y su función dentro del ordenamiento constitucional. Cabe preguntarse, dentro de esta perspectiva, ¿cuál es la función del derecho a la protección de los datos personales? Y podemos decir que esta función es la de garantizar al titular de esos derechos, ¿no?, un poder de control sobre sus datos personales. Por lo tanto, de cómo eventualmente esos datos van a ser usados, cuál va a ser el destino de esos datos, y en este sentido, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo, ya sea para la dignidad o para los derechos de la persona afectada, como lo señaló el Tribunal Constitucional también español en una sentencia del año 2000, ¿cierto?, respecto de también la protección de esos datos de carácter personal. En cambio, la función del derecho a la vida privada y a la intimidad es distinto. Es proteger el ámbito de la vida personal y familiar del conocimiento de terceros e impedir, ¿cierto?, la intromisión ilegítima de esos terceros en ese ámbito de la vida privada. Por lo tanto, en un caso se protege la vida privada y en otro caso se protege fundamentalmente el uso y el destino, ¿cierto?, de la información sobre datos personales. Señalemos también dentro de esta perspectiva cuál es el objeto de la protección de datos personales. Y podemos decir que el objeto de la protección de los datos personales es más amplio que el derecho a la protección de la vida privada, ya que no se reduce al ámbito de la vida privada o íntima, sino a cualquier tipo de datos cuyo conocimiento o cuyo empleo por terceros pueda afectar a los derechos de las personas, sean estos derechos fundamentales o no, porque su objeto no es la intimidad o la vida privada, sino fundamentalmente, ¿cierto?, el proteger esos datos que son de carácter personal. Agreguemos también, por otra parte, que este derecho a la protección de los datos privados tiene tanto una faceta positiva y negativa. En este sentido, la doctrina ha resaltado estas dos facetas del derecho a la protección de estos datos y ha señalado que la faz negativa, en sentido de que no exista una interferencia o una intromisión de terceros, ¿cierto?, en los datos personales, constituye, por lo tanto, una barrera de protección frente a esas injerencias ilegítimas en el ejercicio del derecho, ¿cierto?, a la privacidad de los datos, ¿cierto?, personales. Y a su vez, en su faz positiva, en su cara positiva, ¿cierto?, podemos decir que constituye un derecho de autodeterminación informativa, un derecho de las personas a controlar sus datos personales y, por lo tanto, a determinar quién puede tener o no tener acceso a ellos. Señalemos también, por otra parte, ¿cierto?, que el contenido básico de este derecho, ¿cierto?, de las personas a la protección de los datos personales, ¿cierto?, lo que busca fundamentalmente es proteger la verdad
de los datos que estén registrados en cualquier base de datos, ¿no? Por lo tanto, que esos datos sean fidedignos, ¿no? Que por lo tanto correspondan a la realidad, a lo que son efectivamente esa información. En segundo lugar, la facultad, ¿no?, de acceso, de rectificación, de complementación, de cancelación y de oposición que tenga el titular de los datos personales frente al sujeto de naturaleza pública o privada que sea responsable, ¿cierto?, de esa base de tratamiento de datos. Y por lo tanto, yo tengo derecho, ¿cierto?, a tener acceso a toda base de datos en que estén mis datos personales, a poder rectificar la información que se tiene de ellos cuando ella no es correcta, como también eventualmente a complementar la información cuando ella es incompleta, o solicitar la cancelación de esa información cuando ella afecta, ¿cierto?, la vida privada de la persona, ¿cierto? Y todas esas actuaciones, ¿cierto?, las puedo concretar respecto de quién es el sujeto, ¿cierto?, que controla esa base de datos, no importando si ella es de carácter público o de carácter privado, ¿cierto? Y por tanto, existe de parte de la persona que es titular, ¿cierto?, de esos datos, un poder de control sobre dichos datos personales y por lo tanto, ¿cierto?, en este sentido, el consentimiento que ella debe dar, ¿cierto?, para su registro, ¿cierto?, cuando en definitiva, ¿cierto?, corresponda efectivamente, ¿cierto?, constituir una base con ellos. Agreguemos también, por otra parte, ¿cierto?, que dentro de esta perspectiva, ¿cierto?, vamos a encontrarnos, ¿cierto?, con la dimensión de que hay datos internacionales en este ámbito que es interesante de considerar, ¿cierto? Y en esta perspectiva podemos decir que los actos internacionales, ¿cierto?, están dados por el análisis, ¿cierto?, que se hizo en el Parlamento de la disposición que en definitiva fue establecida el año 2018 en el artículo 19, número 4 de la Constitución. Y en este sentido, ello estuvo dado por el hecho de que existía el compromiso del Estado chileno frente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en torno a la necesidad de actualizar la regulación y la protección de los datos personales en Chile, en especial la necesidad de ajustar la regulación chilena a las recomendaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico a través de las directrices sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales, ¿no?, que en definitiva estaba establecido, ¿no?, en un acuerdo de 1980 sobre esta materia, ¿cierto? Agreguemos también dentro de esta perspectiva de los antecedentes que llevaron también a constituir este derecho, ¿cierto?, en el artículo 19, número 4, también se consideró el convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, el convenio 108, que es el primer tratado internacional relativo a la protección de datos personales que fue aprobado en 1981 y entró en vigencia en 1985, siendo un tratado abierto a la firma por cualquier Estado y no solo por los miembros del Consejo de Europa, ¿cierto?, que fueron los primeros, ¿cierto?, en ratificar dicho tratado.
Asimismo, podemos decir que en relación también con la Unión Europea, se consideró la directiva, ¿cierto?, 95-46 del Parlamento Europeo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, adoptada en el año 1995. Todos los cuales tienen, en este sentido, toda la información que hemos señalado de antecedentes internacionales tiene como referente central la protección, por lo tanto, de derechos de la persona y, en este caso, ¿cierto?, el control que la persona debe tener sobre sus datos personales. Señalemos también que el titular de este derecho de protección de los datos personales, ¿no?, es un tema que va a quedar superado al posibilitar la reforma, ¿cierto?, cualquier duda sobre quién es el sujeto del derecho a la protección de los datos personales, el cual es, sin lugar a dudas, ¿cierto?, en la estructura que está dada, ¿cierto?, por el texto de la reforma de 2018, es la persona, ¿cierto?, titular de los datos, y en ningún caso el de la institución que procesa los datos de la persona. Estamos, por lo tanto, ante un derecho de las personas y no ante un derecho de, ¿cierto?, las empresas que procesan datos personales. Y, por lo tanto, no estamos ante la protección del dominio de las agencias de tratamiento y de registro de datos, sino fundamentalmente ante el derecho personal que tiene cada individuo, ¿cierto?, para proteger y controlar, ¿cierto?, el uso de sus datos personales, ¿cierto?, por terceros. Asimismo, vamos a encontrar que la positivación constitucional del derecho, ¿cierto?, a la protección de los datos personales, ¿cierto?, otorga seguridad jurídica de este derecho frente a la situación anterior, que era la situación de un derecho implícito o no enumerado, ¿cierto? Y por lo tanto, al estar positivado, permite distinguirlo en su contenido y fronteras también del derecho a la protección de la vida privada y le otorga la garantía jurisdiccional del recurso de protección. Ya sabemos, en tal sentido, que el recurso de protección, ¿cierto?, puede ser utilizado para proteger cualquier ámbito o atributo, ¿cierto?, del artículo 19, número 4 de la Constitución, como lo reconoce explícitamente el artículo 20, ¿cierto?, de la Constitución, que establece que, por lo tanto, todos los contenidos del artículo 19, número 4, pueden ser objeto, ¿cierto?, de un recurso de protección. Y en este sentido, ¿cierto?, claramente, la protección de los datos personales, por lo tanto, puede ser garantizado a través también del recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República, ¿cierto? Agreguemos también desde esta perspectiva lo que es el consentimiento del titular de los datos para ser objeto de tratamiento dichos datos. El tratamiento, por lo tanto, de datos personales por terceros normalmente requiere el consentimiento inequívoco del titular de esos derechos personales, ¿no? Y el tratamiento debe hacerse además con las finalidades precisas, ¿no?, que en definitiva fueron declaradas y explicitadas, ¿no?, al titular de esos derechos. Por lo tanto, el titular de los derechos personales siempre va a poder revocar el consentimiento o ejercer el derecho de oposición o incluso de cancelación
sobre los datos personales que una determinada empresa o entidad pública o privada está tratando. Señalando ello, podemos decir también que el derecho a la protección de datos personales, al ser un derecho fundamental autónomo en nuestro sistema de derechos constitucionales hoy día, tiene la garantía normativa a su vez de la reserva de ley para su regulación, como precisa el propio texto constitucional, ¿cierto?, en la parte final, ¿cierto?, del mismo, en que otorga, ¿cierto?, fundamentalmente la regulación de este derecho a la protección de datos personales al legislador. A su vez, el tratamiento y protección de estos datos, como lo dice el texto, se efectuará en la forma y condiciones que determine el legislador. Como asimismo, la protección del respeto de su contenido esencial es también una segunda garantía que adquiere, ¿cierto?, este derecho, ¿cierto?, a la protección de datos personales cuando éste es incorporado, ¿cierto?, al ordenamiento constitucional en el artículo 19, número 4. Por lo tanto, como todos los demás derechos, ¿cierto?, y como ya lo hemos estudiado suficientemente, ¿cierto?, hay dos garantías normativas para todo derecho, ¿cierto?, constitucionalmente asegurado. La garantía normativa de la reserva de ley para su regulación, ya sea para su desarrollo, como también eventualmente para su limitación o restricción, y por otra parte, ¿cierto?, la protección del respeto del contenido esencial del derecho ante el legislador para que el legislador no desnaturalice ni, por lo tanto, deje sin contenido ese derecho al regularlo, ¿cierto?, en el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Señalemos también dentro de esta perspectiva que corresponde al legislador el regular el desarrollo de este derecho, ¿cierto?, y por lo tanto debe también asegurar este derecho mediante garantías jurisdiccionales como son, ¿cierto?, lo que se conoce como habeas data, ¿cierto?, y eventualmente también a través de una agencia especializada como autoridad de control, que a su vez evalúe, ¿cierto?, cuando en definitiva las empresas de, ¿cierto?, recopilación de datos están en definitiva, ¿cierto?, realizando legítimamente una actividad o cuando en definitiva están vulnerando el derecho a la protección de datos de la persona y por lo tanto, ¿cierto?, en este sentido esa agencia especializada, ¿cierto?, deberá, ¿cierto?, ser establecida por ley y al mismo tiempo ella deberá considerar los requisitos, formas y condiciones en que podrán tratarse los datos, ¿cierto?, y por lo tanto hacer eventualmente, ¿cierto?, una recopilación legítima de dichos datos, ya sea por entidades públicas o por entidades privadas. Parece, en tal sentido, necesario modificar el procedimiento actual de habeas data que está establecido en la ley 19.628, el cual es bastante ineficaz, ¿cierto?, y por lo tanto debe ser reemplazado por un procedimiento que sea más ágil para proteger los datos, ¿cierto?, de las personas. Y señalemos en este sentido que así estaremos ante un derecho autónomo nuevo en el texto de la Constitución, el derecho, ¿cierto?, a la protección de datos personales, ¿cierto?, el cual al mismo tiempo tendrá dos, ¿cierto?, garantías jurisdiccionales, ¿cierto?, como también ocurre eventualmente con algunos otros derechos. Por lo tanto, ¿cierto?, tendremos dos acciones que van a proteger este derecho a la protección de datos, como van a ser, por una parte, el recurso de protección, ¿cierto?,
que está establecido en el artículo 20 de la Constitución, y por otra parte con el amparo, ¿cierto?, que en definitiva brinde el habeas data, ¿cierto? Por lo tanto, habeas data y recurso de protección serán las dos acciones que protegerán el derecho, ¿cierto?, a la protección de datos, de manera similar como, por ejemplo, ¿cierto?, vamos a encontrarnos también que el artículo 19, número 21 de la protección, que entrega, ¿cierto?, la libertad empresarial, ¿cierto?, en definitiva también tiene dos acciones protectoras. La misma acción de protección del artículo 20 y, por otra parte, la acción, ¿cierto?, de amparo económico, que en definitiva está regulada por ley. En este sentido, por lo tanto, en el caso del 19, número 4, respecto a la protección de datos personales, también habrá, por lo tanto, la acción de protección, que está directamente garantizada por la Constitución, y a su vez el habeas data, que va a estar regulado por ley sobre la materia. Por lo tanto, estamos terminando así la consideración, ¿cierto?, de la última parte, ¿cierto?, de lo que es este artículo 19, número 4 de la Constitución, que entrega, por lo tanto, ahora en forma positivada, un derecho autónomo a la protección de los datos, ¿cierto?, de las personas, ¿cierto?, y, por otra parte, establece la reserva de ley para regular todo lo que se refiere a la eventual protección de esos datos privados y como también, ¿cierto?, a la eventual tramitación, ¿cierto?, y por lo tanto establecimiento de eventuales bases de datos tanto privadas como públicas. Con esto, por lo tanto, también terminamos, por lo tanto, este análisis del 19, número 4 de la Constitución, y nos quedan, ¿no es cierto?, unos 10 minutitos eventualmente, ¿cierto?, para compartir, ¿cierto?, cualquier duda, pregunta o comentario que ustedes quieran hacer sobre este ámbito, ¿cierto?, de la protección de la vida privada, por una parte, que es un derecho, ¿cierto?, específicamente establecido en el 19, número 4, y por otra parte también el derecho, que también es autónomo del primero, ¿cierto?, de la protección de datos, ¿cierto?, privados, ¿cierto?, de datos personales, ¿cierto?, de los individuos, de las personas, en el marco, ¿cierto?, de nuestra Constitución. Se ofrece, por lo tanto, la palabra, ¿cierto?, en tal sentido, si hay alguna duda o algún comentario sobre estos aspectos. Profesor Camila, una pregunta. Sí, por ¿A supuesto. qué se refiere con datos personales específicamente, como nombres, root, correo electrónico, ese tipo de cosas? O sea, podemos decir, digamos, que esos son obviamente datos que identifican, ¿cierto?, a una persona, pero no solo ellos, ¿no es cierto?, también los que se refieren a la actividad económica que realizan, si esa persona es soltera, es casada, es divorciada, etcétera, ¿no es cierto?, y cualquier otro elemento, ¿cierto?, que se refiera a conducta o comportamientos de las personas o preferencias de las personas, ¿cierto?, en términos de alimentación, en términos de distracción, en cualquier término, para decir, ¿cierto?, todo lo que sea dato, ¿cierto?, que se relacione con una determinada persona, ¿cierto? Porque en definitiva puede haber datos que en una primera perspectiva, en una primera mirada, podamos ver que en definitiva no hacen ninguna afectación de la persona, pero de allí surge lo que se denomina la teoría del mosaico en materia de datos personales,
Porque si en definitiva yo tengo la posibilidad, ¿cierto?, de que datos que en definitiva en forma independiente no generan ningún problema, si yo en definitiva empiezo a organizar la información sobre dichos datos, en el fondo puedo construir un mosaico que me dé, ¿cierto?, en definitiva, ¿cierto?, todas las orientaciones, ¿cierto?, sobre lo que una persona, ¿cierto?, puede, ¿cierto?, tener en el ámbito de la vida social en términos, ¿no es cierto?, a su actividad, a sus preferencias, ¿cierto?, a sus hobbies, a sus, ¿cierto?, a sus obligaciones, a sus compromisos, etcétera, ¿cierto? Por lo tanto, esto es como, ¿cierto?, una piedrecita al mosaico que en sí misma no dice nada, pero si junto todas las piedrecitas estructuro una imagen, ¿cierto?, con todos los datos, ¿cierto?, que permiten, por lo tanto, configurar, ¿cierto?, la perspectiva de una determinada persona. ¿Se entiende, Camila? Sí, muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Profesor, Sí, Gabriela. sí, lo que pasa es que había una pregunta en el chat sobre el caso que usted nos había puesto. Ya. Alguien aquí pregunta, bueno, Abril, pregunta, profesor, pero en el caso de que el motivo es que se extraiga otro, por ejemplo, heredero en caso de muerte, ¿no podría ser tomado como relevancia pública? No, porque eso no es de relevancia pública, digamos, en el fondo, digamos, sí, en definitiva, ¿cierto? Hay, primero porque hoy día no es relevante, digamos, si el hijo está, ¿cierto?, dentro o fuera del matrimonio, porque todos los hijos son iguales y tienen los mismos derechos, ¿cierto? Esa es la respuesta que tendría que darte hoy día, ¿cierto? Por lo tanto, no hay diferencias para efectos patrimoniales entre los hijos concebidos tanto dentro como fuera del matrimonio. Hoy día son todos hijos y todos participan de igual manera, ¿cierto?, en la eventual herencia, ¿no es cierto?, de los padres. Pero al mismo tiempo, en ese caso específico que pusimos no tiene ninguna importancia, porque además no se estaba muriendo ninguno de los padres, digamos. Por lo tanto, no había ninguna, ¿cierto?, situación específica, sino lo único que podía cambiar era, ¿cierto?, la distribución del patrimonio entre ambos padres, ¿cierto? Y por lo tanto, ese era el elemento de relevancia pública que podía tener un impacto fundamentalmente en las empresas que ellos desarrollaban o en los trabajadores que se encontraban, ¿cierto?, en esas empresas, ya sea por sus remuneraciones, por la posibilidad de despido, de reorganización de la empresa, etcétera, pero no por otro motivo. Ah, muy bien, gracias, profe. ¿Alguna otra duda, comentario, opinión? Bien, si no hay dudas ni comentarios, ¿cierto?, vamos por lo tanto a cerrar esta primera parte de la sesión de hoy. Hemos ya terminado también en esta sesión el derecho, ¿cierto?, a la protección de la vida privada de la persona y hemos también analizado, por otra parte, ¿cierto?, también en el ámbito del 19 número 4, el nuevo ámbito del derecho autónomo a la protección de datos, ¿cierto?, personales, que se entrega al legislador, ¿cierto?, su regulación, ¿cierto?, y por lo tanto, ¿cierto?, al integrarse como nuevo derecho fundamental autónomo, tiene las garantías tanto normativas como jurisdiccionales, ¿cierto?, de cualquier otro derecho, ¿cierto?, y en este caso específico, ya que el 19 número 4 completo
está dentro del ámbito, ¿cierto?, del artículo 20 en lo que se refiere a la garantía jurisdiccional del recurso de protección. También, por lo tanto, este nuevo derecho a la protección de datos personales también queda protegido por el recurso de protección, sin perjuicio de la regulación que del mismo se va a hacer a través del habeas data, que es fundamentalmente la acción jurisdiccional que es de carácter legal, digamos que fundamentalmente protege, por lo tanto, los datos personales y eventualmente la estructuración de una agencia pública, ¿cierto?, destinada fundamentalmente también a proteger, ¿cierto?, adecuadamente, ¿cierto?, lo que es el ámbito de los datos personales y regular aquellas agencias, ¿cierto?, sean públicas o privadas, que en el fondo recopilen, ¿cierto?, datos de las personas. Por lo tanto, cerramos la sesión aquí y nos tomamos los tradicionales 10 minutos de descanso, ¿cierto? Y por lo tanto, a las 11 de la mañana en punto, retomamos, por lo tanto, la actividad que estamos concretando en esta materia, ¿cierto? Y por lo tanto, tienen los 10 minutos de descanso correspondientes. Quedamos hasta aquí y a las 12 en punto